Bueno, entonces iniciamos la grabación de esta última parte. Ya les dije, lo que resta va a quedar subido al YouTube para que cuando ustedes den el final lo puedan ver de ahí. Entonces, en general estuvimos hablando de átomo de hidrógeno, de energía, de momento angular en el caso del átomo de hidrógeno, pero en general uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo nosotros obtenemos en general de todo este formalismo el valor de una magnitud o su valor medio para una magnitud así general? Bueno, inspirado en lo que ya hicimos, por ejemplo, hablamos de la energía, hablamos de que ahora la energía es un operador, es este operador que ustedes ven acá. Estamos ahora otra vez en una dimensión, supongamos, ¿no? Si fueran en 3 dimensiones, en vez de estar esto acá, estaría el operador laplaciano. Y la ecuación de Schrödinger, que es esto que está acá, hablemos de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para fijar ideas. La ecuación de Schrödinger, fíjense lo que es, ¿no? O sea, yo lo que hago es aplico el operador energía, esta H, que también se llama hamiltoniano. Aplico el operador de energía a la psi, a la función de onda, y eso me entrega como resultado la energía multiplicada otra vez por la función de onda. Entonces, cuando es así, la función que está acá, uno dice que es una autofunción de este operador. Y el número que entrega esa cuenta, uno lo llama autovalor del operador. Claro, cuando resolvimos la ecuación de Schrödinger, las funciones de onda no eran únicas. Uno no obtenía una sola función de onda. Obtenía un montón. También los mismos valores de energía. Entonces, bueno, generalmente tenemos más de una autofunción y más de un autovalor. El conjunto, por ejemplo, de los autovalores de H se llama espectro de H. O sea, recuerden que los autovalores del hamiltoniano son entonces las energías del problema. Entonces el espectro del hamiltoniano son todos los posibles valores de energía. Bueno. Entonces, claro, inspirado en esto, en que uno aplica un operador a la función de onda y se obtiene un múltiplo de la función de onda, entonces lo que está acá, este número, es lo que vale el valor de esta magnitud. Entonces acá tengo la magnitud, no sé, momento angular, y yo le aplico el momento angular, se lo aplico a la función de onda, y eso me da, por ejemplo, 3 veces la función de onda. Quiere decir que el momento angular vale 3, porque es el número que termina multiplicándola, el autovalor. ¿Está bien? Entonces, voy a sacar esto de acá. Entonces, nosotros postulamos que una magnitud está asociada siempre a un operador, y que para ese operador existen estas funciones que yo estoy llamando acá en esta cuenta f,
tal es que sucede lo que se ve acá. Si yo aplico el operador a esas funciones, me da un múltiplo de esas funciones. El subíndice i está porque puede ser más de una autofunción. Pensemos en la ecuación de Schrödinger, ¿no? Cada vez que cuando resolvimos el pozo de potencial, encontrábamos las funciones de onda asociadas a ese hamiltoniano, o sea, a la energía, y no era una función de onda, eran varias, y eran varios los valores de energía obtenidos. La pregunta que uno se podría hacer a esta altura, bueno, ¿cómo yo obtengo el operador cuántico a partir de la magnitud? O sea, la magnitud clásica que conozco, ¿no? Por ejemplo, vuelvo atrás. La energía, bueno, no está acá, anotada acá atrás. La energía es energía cinética más energía potencial. Yo, para encontrar el operador energía, la potencial la dejé igual. A la cinética la reemplacé por esto. Y eso es lo que uno va a seguir acá. Por ejemplo, donde aparezca la P de cantidad de movimiento, la P clásica, lo que ustedes conocen como masa por velocidad, ahí, en vez de escribir eso, voy a escribir el operador P, que lo habíamos definido así. Y donde diga X voy a escribir X. Con esta regla, yo, dado el operador, o dada la magnitud clásica, que no es un operador, una magnitud clásica, por ejemplo, el momento angular, el momento magnético, qué sé yo, la cantidad de movimiento, la energía, no sé, lo que a ustedes se le ocurra, o combinaciones de esas cosas, qué sé yo, lo que a ustedes se le ocurra como cosa clásica, para transformarla en cuántica, como en general, si nosotros, bueno, en nuestro caso, ¿no? Nosotros hablamos de que todas las magnitudes clásicas se pueden obtener a partir de X y de P. En ese caso, si uno agarra cualquiera de esas magnitudes clásicas, para transformarla en la magnitud cuántica correspondiente, donde dice P reemplaza esto, donde dice X reemplaza esto. Si hubiese más magnitudes clásicas que no se pueden escribir a partir de esto, que las hay, obviamente, por ejemplo, el momento magnético de algo, y capaz no tiene nada que ver ni con esto, puede no tener nada que ver ni con esto ni con esto. Bueno, pero para nuestro caso, lo que vimos nosotros, todas las magnitudes clásicas se podrían escribir a partir de X y de P, ¿no? La energía cinética es P cuadrado sobre 2m. Entonces esa magnitud, bueno, se escribe con P. El potencial que estudiábamos nosotros, dijimos que eran potenciales que dependen de la posición. Bueno, es un B de X. ¿Está bien? Bueno. Acá yo puse un ejemplo. Por ejemplo, el operador momento angular. Lo que uno calcula como el radiovector multiplicado vectorialmente por mb, donde ves la velocidad, ¿no? O sea, r vector p, ¿no? Que a veces uno lo puede calcular utilizando esta, ¿cómo podría decir? Matriz simbólica, digamos. Esto no es una matriz, esto, ¿no? Es como una regla mnemotécnica, ¿no? Ponía IJ acá, después los valores de R, que por ejemplo en cartesiano son X, Y y Z, también los podría escribir en otras coordenadas, y los valores de P, que bueno, en cartesiano son PX, PY y PZ. Y así el momento angular, por ejemplo, la componente X del momento angular, tapo esto y me queda este por este menos este por este, o sea, esto que está acá. Bueno, la componente Y es esto y la componente Z es esto.
Bueno, este es el momento angular escrito en forma clásica. ¿Cómo lo paso a lo cuántico? Bueno, acá donde dice P sub z, voy a aplicar esta reglita, voy atrás. Esta reglita que está acá. P sub x es esto. P sub z va a ser menos IH barra por D a de z. Entonces acá aparece D a de z. El IH barra lo saqué afuera y el signo menos lo puse acá adelante, ¿no? Bueno, lo mismo acá para P sub i, para P sub x, o sea, apliqué esa regla. ¿Y de dónde sale eso? No, eso es un postulado. A esta altura es un postulado. Bueno. Por ejemplo, también podemos escribirlo, el momento angular, en coordenadas esféricas. Por ejemplo, el LZ en esféricas, ¿no? El LZ, vuelvo atrás, es esto, ¿no? Este es el L componente Z. Si uno donde dice X tiene en cuenta la relación que hay, donde dice X e Y, ¿no? Tiene en cuenta la relación que hay entre X e Y y las coordenadas R tita phi. Bueno, uno puede encontrar, bueno, acá están la regla de transformación, ¿no? Que relaciona las coordenadas cartesianas con R tita y phi, que son las esféricas. Entonces, haciendo eso, uno encuentra, son simplemente cuentas, esto no tiene nada raro, y son cuentas simples también, no son tan complicadas. Uno encuentra que el LZ en coordenadas esféricas se puede escribir así. La componente Z del L, ¿no? En coordenadas esféricas se puede escribir así. Estamos pensando en el átomo de hidrógeno, ¿no? Acá pueden ver la clase que dice Schrödinger 9 en la página 2 y 4 o Schrödinger 10 en la página 5. Ahí está esto. Bueno, ahí está, esto, ¿no? Donde la función de onda se escribía con el producto de tres funciones, que al final estas dos se podían agregar en una sola, que era un armónico esférico, ¿no? Bueno, eso lo tienen en esas clases. Bueno, de acá sacábamos, bueno, yo otra vez volví a esto. De acá sacábamos lo que vimos antes, por lo menos que una de esas funciones era fácil de, ¿cómo se llama?, de calcular. La función, esa parte de la función de onda que depende del ángulo phi en el átomo de hidrógeno era esto. Pero ahora vamos a ver que resulta que esto es una autofunción de este LZ del que yo puse acá. Bueno, efectivamente, veamos que es así. Para que sea una autofunción, ¿qué tiene que pasar? Y cuando yo le aplique el LZ a esa cosa, me tiene que dar un múltiplo de esa función. ¿Está claro? Entonces le voy a aplicar el LZ. El LZ es esto, ¿no? Es multiplicar por menos IH barra y derivar respecto de phi. Le aplico el LZ, que es esto, a mi función. Una derivada tonta, ¿no? Es a la IM phi, derivo respecto de phi y baja el IM, ¿no? Bueno, que es lo que yo puse acá. Y resulta que LZ aplicado a phi me queda MH barra y esto es otra vez phi. O sea, estamos en esta situación, ¿no? Le aplico el LZ a phi y me da un múltiplo de phi. Quiere decir que efectivamente esta función es una autofunción de LZ. Y estos son sus autovalores.
ya por lo menos veo que cuando mida LZ voy a encontrar estos valores, M por H barra, donde M puede valer 0, 1, 2, ¿no? También encontré los valores que posiblemente voy a medir en el átomo de hidrógeno, ¿no? Claro, pero resulta que sí se puede escribir así. Y fíjense que el LZ acá opera solamente porque deriva solo sobre phi, o sea, no deriva ni de este ni de este. Entonces, claro, resulta que todo esto también va a ser una autofunción de LZ. Para comprobar no tengo que hacer algo muy tonto, no aplicar LZ a todo esto. Esto lo saco afuera, porque LZ no opera sobre eso, ya lo dijimos. LZ deriva respecto de phi. Estas cosas no dependen del ángulo phi, dependen de R y de θ, que son otras variables independientes a phi. Pero cuando hago la cuenta voy a encontrar de que si le aplico LZ a esto voy a obtener MH barra otra vez por psi, si hacen esa cuenta, que es lo que yo puse acá. Acá está la cuenta indicada. LZ aplicado a todo esto es indistinto. Quedaría LZ solamente aplicada a la función que depende de esta phi, que es respecto de la cual deriva LZ, ¿no? Bueno, ya sabemos cuánto vale esa cuenta, la hicimos recién, que vale MH barra por phi. Y MH barra es un número, lo saco acá afuera y me queda otra vez MH barra por R, θ y phi grande, ¿no? Pero R, θ y phi grande es psi. Bueno, entonces LZ de psi es MH barra psi. Entonces ya sé, como puse acá, que los únicos posibles valores, porque vuelvo a repetir, los únicos posibles valores de la magnitud van a ser los autovalores del operador. ¿Qué es esto? ¿Una demostración? No, vuelvo a decirlo, es un postulado. Es uno de los postulados de la mecánica cuántica. Postulado que formalizó de alguna manera no Schrödinger sino von Neumann, que era un muy buen matemático, además de físico. Los postulados, uno de los postulados de la mecánica cuántica dice: un estado en mecánica cuántica está caracterizado por una función de onda, ya no por un vector como en la clásica. ¿Vieron? El estado clásico era un conjunto de cosas, de las posiciones y los momentos. Bueno, y si había alguna otra, porque se suponía que todas las magnitudes mecánicas se podían armar con posiciones y momentos. Si aparece alguna otra cosa del magnetismo, y bueno, habrá que agregar el momento magnético, qué sé yo. Pero era un vector de lo que ustedes conocen. En cuántica no es un vector. El estado es una función de onda. En mecánica clásica estaban las magnitudes, lo que uno medía, el L, la fuerza, la energía, bueno, la cantidad de movimiento, bueno, y algunas otras que no eran mecánicas, ¿no? El momento magnético, qué sé yo, el campo eléctrico. Bueno, en mecánica estaban esas cosas. Y en cuántica no, en cuántica lo que representan a las magnitudes son operadores, que pueden ser cosas más complicadas, por lo menos son más abstractas, son operadores. Y cuando uno mide una magnitud en cuántica, se agarra y mide con un tester, por decir así algo burdo, supongamos que pueda medir el L con un tester, agarro el átomo de hidrógeno y le mido el L, pongo el tester. ¿El tester qué me va a marcar? Me va a marcar
0, porque me puede valer 0, o me va a marcar H barra, porque me puede valer 1, o 2H barra, o 3H barra, o menos 1H barra, menos 2H barra, ¿no? Eso es lo que me va a marcar. Bueno, y ahora vamos a ver justamente la relación, por qué el M, cuando nosotros resolvimos el problema del átomo de hidrógeno, el M se tomó el nombre de número cuántico magnético. Antes de seguir, quiero volver a repetir esto, perdón que sea reiterativo, ¿no? Pero en mecánica cuántica hay una serie de postulados. Uno de ellos dice, el estado físico está representado por una función de onda. Pongamos así. El otro dice, las magnitudes que se miden, que se llaman también observables, están representadas por operadores. Y los únicos valores que puedo llegar a medir de esas magnitudes son los autovalores de esos operadores y nada más. No puedo medir LZ, por ejemplo, está 0 y el otro es H barra, ¿no? No voy a medir LZ un medio de H barra, porque no es un autovalor. Así de simple. Bueno, siguiendo. Ahora vamos a ver la relación entre el campo magnético, en el caso del átomo de hidrógeno, y el LZ. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué cuando encontramos el valor M, donde MH barra son los autovalores de LZ, dijimos que era llamado el número cuántico magnético? Para arrojar luz sobre este problema, voy a utilizar algo que está formalmente mal, pero lo voy a utilizar igual. Digamos, si uno va al formalismo, lo que voy a comentar está mal, porque voy a pensar, para hacer este razonamiento, que hay un electrón que da vueltas en torno a un núcleo, a una distancia r, el electrón del átomo de hidrógeno. Sabemos que eso no es así. Pero pensemos en esta cuestión que mezcla un poco lo clásico con lo cuántico y se llama un razonamiento, por ende, semiclásico. Cuando vean la palabra semiclásico, significa que mezcla un poquitito una cosa con la otra. ¿Se puede hacer eso? En algunos casos sí. Especialmente cuando uno quiere dar una idea de las cosas. Ahora, si uno tiene que ser riguroso, debería en este problema emplear solamente lo cuántico. O sea, ningún dibujito de un electrón dando vuelta a nada. Pero lo vamos a hacer así para que vean de dónde sale, simplemente por eso. De más está decir que en los libros está así. Pero quería aclarar esto, ¿no? Bueno, un electrón dando vuelta en torno a un núcleo se puede pensar como una espira de corriente, ¿no? Porque el electrón transporta carga, la carga se mueve, eso es una corriente eléctrica. O sea, esto es una espira de corriente como las espiras que ustedes veían cuando hicieron el curso de electricidad y magnetismo. Cuando uno tenía una espira de corriente, uno podía definir su momento magnético. Entre nosotros, su magnetismo. Esto, cuando circula corriente por un cable, se produce un campo magnético. Ese momento magnético se definía como la corriente multiplicada por el área de la espira. O sea, el área es pi por radio al cuadrado y después está la corriente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La corriente es la carga que se mueve. Se supone que este electrón está realizando un movimiento circular uniforme
Así que yo la corriente, que sería la derivada de la carga respecto del tiempo, lo puedo escribir también como la carga sobre el tiempo, el tau, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Es lo mismo, ¿no? Cuando el movimiento se realiza con velocidad constante, la velocidad es espacio sobre tiempo. Si no, y bueno, es la derivada del espacio respecto del tiempo, ¿no? Pero estamos en este caso burdo de decir, bueno, el electrón gira a velocidad constante en un movimiento circular uniforme. Entonces, la corriente la puedo escribir así. Bueno, haciendo cuentitas me queda que el momento magnético, o sea, el magnetismo de la espira, está relacionado con B y con R. Pero ustedes ya saben que en un movimiento circular uniforme, el momento angular componente Z es la masa por R por B. O sea que B por R se podría escribir como LZ sobre la masa del electrón. Entonces me va a quedar el momento magnético relacionado con L, como está acá, ¿no? Bueno, entonces nosotros asumimos, como bien puse acá, que este LZ es el operador momento angular componente Z. Pero el operador, ¿no? El operador ya sabemos que tiene autovalores, que son los valores que yo voy a medir cuando mida. Que esos autovalores son mh barra. Entonces lo que yo voy a medir cuando mida el momento magnético, voy a obtener, cuando lo mida con el tester, por ejemplo, voy a obtener E sobre 2 veces la masa del electrón multiplicado acá por lo que puedo medir del momento angular, o sea, por mh barra. O sea, voy a obtener, cuando mida el momento magnético, voy a obtener esto. Voy a obtener esto. Donde le agregué esta parte, que después voy a comentar por qué la agrego, yo no le agregué nada. Se agrega esta parte, después voy a comentar por qué se agrega esta parte. Esa parte se llama factor giromagnético o de Landé orbital, porque hay un factor giromagnético de spin, pero este es el orbital, el que está relacionado al momento angular orbital. Es como que yo esto lo agrego por esta cosa burda, perdón, vuelvo acá atrás, de pensar de que el átomo está girando de alguna forma. Bueno, entonces la cuenta me queda igual porque yo estoy diciendo que este G sub L vale 1, o sea que no agregué nada. Después lo que hice es separé el M y el L por el H barra sobre 2 veces la masa del electrón se llama magnetón de Bohr. Bueno, de esta forma el momento magnético del electrón queda cuantificado, como pueden ver acá, ¿no? Queda cuantificado por este valor de M. Es un múltiplo de GL por el magnetón de Bohr. Pero quedó cuantificado, por eso este M se llama número cuántico magnético, porque cuantifica al momento magnético que está asociado al giro del electrón. Pero como no era que no existía el giro, no existe el giro. Pero está asociado al L. En general uno puede ver que hay un momento magnético asociado al L que se puede escribir así. En mecánica cuántica este L no implica giro. En la mecánica cuántica sí, si vamos bien a lo riguroso. Quizás todo empezó, porque la mecánica cuántica no empezó con formalidad absoluta como se fue formalizando luego. Cuando empezó, era una cosa que mezclaba teoría con experimento, con
álgebra que se acomodaba para que dé el experimento. En realidad acá a este L, que uno pone el momento angular cuántico, habría que pensar muy bien antes de decir que eso tiene algo que ver con el momento angular clásico. Tiene que ver, pero ahí hay que ir con cuidado. Nosotros obviamente no entramos en esas cuestiones. Para nosotros sí, este es el L cuántico que tiene que ver, es como es el L clásico, o sea, me dice que algo está girando en torno a otra cosa. Pero ya sabemos que esa idea de girar en torno a otra cosa acarrea un problema, que es el problema de, bueno, ¿y qué pasa con la radiación que debería emitir según la teoría electromagnética, ¿no? Bueno. Por otro lado, bueno, uno puede poner el módulo al cuadrado del momento angular, se puede escribir así. Y bueno, acá yo puse, no es difícil comprobar que si uno acá usase coordenadas esféricas en vez del X, el Y y el Z, podría llegar a esta cuenta. Entonces, y además podría ver que los armónicos esféricos son autofunciones de este operador. Uy, ¿cómo tengo que hacer eso? Y agarras un armónico esférico, le aplicas todas las derivadas y ves que te da un múltiplo del mismo armónico esférico. Para demostrarlo en general puede ser complicado, pero uno podría pedírselo para uno o dos armónicos esféricos, ver que efectivamente son autofunciones del operador L cuadrado. ¿Y qué significa todo eso? Y lo que significa es que si vos vas a medir el módulo del L, o el módulo al cuadrado, te va a dar esto. Te va a dar alguno de los autovalores que salen de acá, reemplazando el L por lo que haya que reemplazar. Por ejemplo, recordemos que si la energía vale 3, el L puede ir hasta 2. Entonces acá el L puede valer 0 y 1. Entonces me da que el L cuadrado vale 0. O el L puede valer 1 y me da acá 1 más 1, 2. Quiere decir que el L cuadrado me da 2. Quiere decir que el módulo de L me da raíz de 2 h barra, ¿no? Siempre. Y así sucesivamente. O sea, lo que ustedes ven acá, esto que ustedes están viendo acá, son los valores del módulo cuadrado de L que les va a dar cuando midan el módulo cuadrado de L. No le puede dar otra cosa que no sea esa. Que no sean esos valores. No puede darle un valor intermedio, qué sé yo, cualquier cosa acá. Va a dar siempre esto, alguna de estas cosas. Vuelvo a repetir, todas estas cuestiones de que una magnitud como el L cuadrado es un operador y que los únicos valores que uno puede llegar a medir según la mecánica cuántica son los autovalores, que acá son estos, porque cuando uno hace L cuadrado por estas cosas que entonces van a ser sus autofunciones, me da un múltiplo de las funciones esas, quiere decir que estos son los autovalores. Todas esas cosas son postulados de la mecánica cuántica. Bueno, acá puse claro, pero el armónico esférico es una parte de psi, como antes, ¿no? Como antes. O sea, yo la psi, toda esta la podía escribir como una parte que depende de R multiplicado por el armónico esférico. Cuando yo le aplique L cuadrado a toda esta psi, L cuadrado a esta parte no la va a tocar porque depende de R. Y el L cuadrado no deriva respecto de R. Vuelvo atrás, fíjense que deriva respecto de teta y de phi, no de respecto de R.
Así que acá entra y queda actuando sobre el armónico esférico solamente. Y me da un múltiplo del armónico esférico. ¿Por qué? Porque el armónico esférico es su autofunción. Si no fuera su autofunción, no me daría un múltiplo del armónico esférico. Me daría otra función que no sería un armónico esférico. Bueno, entonces acá se ve que cuando uno aplica L cuadrado a la función de onda, me aparece este múltiplo de la función de onda. Quiere decir que la función de onda tiene estos valores bien definidos. Son estas cosas que están acá. Si uno las mide, aparece esto, alguna de estas cosas, de momento angular. Bueno, entonces de acá saco, bueno, lo que dije antes, los valores posibles del momento angular son estos. Está bien, y creo que no hay más nada. Bueno, aquí terminamos la clase en la virtualidad. Yo voy a subir 1 o 2 clases más, no sé. Porque les quería contar algo de que aparece un número cuántico más. Aparece algo más que no lo puedo armar ni con X ni con P. Ese algo más que aparece es un magnetismo que tiene el electrón, que no tiene nada que ver ni con X, o sea, ni con su posición, ni con P, es decir, ni con su velocidad. El electrón tiene un magnetismo propio de él, que no tiene nada que ver con lo que dije antes. Como no tiene nada que ver con eso, aparece un número cuántico magnético, un número cuántico más, que es justamente el spin, que obviamente no se puede escribir en términos de X y P. El spin, la mecánica cuántica, la mecánica cuántica que nosotros vemos, lo introduce adrede, o sea, a propósito, para explicar un experimento, que es lo que yo voy a contar en esa clase más. Lo que se empieza a poner interesante y jugoso es cuando uno mezcla la mecánica cuántica con la relatividad que vimos nosotros, con la relatividad especial. Esa mezcla de mecánica cuántica con relatividad especial se llama teoría de campos. En esa teoría de campos, el spin no hace falta postularlo con ningún experimento, aparece naturalmente, aparece solo. Aparece solo. Pero para la mecánica cuántica que vemos nosotros, que no es relativista, o sea, porque la ecuación de Schrödinger no es relativista, vale decir, no es covariante. Si uno aplica transformaciones de Lorentz, le cambia la forma, ¿no? Entonces no es covariante. Para la no covariante, el spin nosotros lo tenemos que meter adrede, y es lo que hicieron 2 personas que lo metieron adrede. Y con ese spin se explican también los desdoblamientos esos que se observaron en las líneas espectrales. Y eso fue un tremendo triunfo, ya un triunfo con mayúscula de la mecánica cuántica. Ya hubo un triunfo con mayúscula de la mecánica cuántica en poder, con la ecuación de Schrödinger, explicar la emisión del hidrógeno. O sea, fundamentalmente los valores de energía. Y fue más triunfo el poder explicar esos desdoblamientos de las líneas que se llaman estructura fina. Entre 2 líneas, si ustedes miran un espectro, ustedes ven 2 líneas que parecen líneas simples.
Si ustedes miran con un microscopio, como dije antes, esas líneas están compuestas por un montón de líneas. La separación entre línea y línea es 10.000 veces más chica que la separación entre las dos líneas grandes. O sea, es un efecto realmente fino, por eso se llama estructura fina. Se debe al acoplamiento del campo magnético debido al L con el campo magnético debido al spin del electrón, bueno, lo que se llama acoplamiento spin-órbita. Y realmente es una cosa que uno dice, bueno, puede parecer algo medio insólito que el magnetismo propio del electrón, que se llama spin, se acople con su magnetismo debido a algún tipo de movimiento. Y bueno, y que esa energía involucrada en ese acoplamiento genere ese desdoblamiento. Y que uno lo calcule y que cuando lo vaya a medir le dé con una precisión absoluta. Vamos a decir así, ¿no? Absoluto no existe nada, pero vamos a decir así. Bueno, entonces vamos a dejar aquí